Si te despertás cansada aunque hayas dormido varias horas, hay algo que tenés que entender desde el primer minuto. Tu cuerpo no descansa de noche como debería. Y no es porque no duermas, es porque una hormona clave sigue activa cuando tendría que apagarse. Esa hormona es el cortisol. La mayoría de las personas cree que el cortisol es solo la hormona del estrés. Pero lo que casi nadie explica es que el cortisol tiene un ritmo natural muy claro. Debería estar alto por la mañana para darte energía y bajo por la noche para permitir que el cuerpo repare, regenere y descanse. Cuando eso no pasa, el cuerpo duerme, pero no se recupera. Y esto explica algo que muchísimas personas viven y no logran entender. Te acostás cansada, dormís, y aún así te despertás igual o peor que el día anterior. No es insomnio clásico. No es falta de sueño profundo necesariamente. Es un cuerpo que entra en la noche en modo alerta, como si no fuera seguro apagarse del todo. Por eso muchas personas se despiertan varias veces en la madrugada, tienen el sueño liviano, sienten la mente activa a las 2, 3 o 4 de la mañana, o abren los ojos muy temprano con sensación de tensión interna. Y lo más grave es que durante el día ese mismo cuerpo ya viene agotado. El error más común es creer que el problema está en la noche. Entonces se buscan soluciones solo para dormir mejor. Pastillas, suplementos, rutinas nocturnas, técnicas de relajación, y aunque algunas ayudan un poco, no resuelven la raíz. Porque el cortisol nocturno no aparece de la nada. Es la consecuencia de cómo el cuerpo vivió todo el día. Un sistema que pasó horas en alerta, en exigencia, en tensión constante, no puede apagar el interruptor de golpe cuando cae la noche. El cuerpo no entiende que ya es hora de dormir. Sigue funcionando como si todavía hubiera una amenaza. Y acá viene la frase clave de este video. Si el cortisol no baja de noche, el descanso es incompleto, aunque duermas muchas horas. En este video voy a explicarte por qué el cortisol se mantiene alto durante la noche, qué señales lo delatan sin que lo notes, y qué errores diarios mantienen este patrón activo sin que te des cuenta. Porque hasta que no entendés esto, seguís atacando el síntoma equivocado, y lo que viene a continuación es fundamental, porque la primera señal de cortisol nocturno alto no es el insomnio, aunque casi todos lo creen. La mayoría de las personas cree que si el cortisol está alto por la noche, el síntoma principal es el insomnio, pero no es así. La primera señal real de cortisol nocturno alto es despertarte cansada, incluso después de haber dormido varias horas seguidas. Dormís, no te levantás muchas veces, no sentís que hayas pasado la noche en vela, y aún así el cuerpo amanece agotado. Esto ocurre porque el cortisol alto impide que el organismo entre en las fases profundas de recuperación. El sueño puede estar ahí, pero la reparación no. El cuerpo nunca baja completamente la activación. Es como dejar el motor encendido mientras el auto está estacionado. Por eso muchas personas dicen, duermo, pero no descanso. Es como si el sueño no me sirviera. Me levanto sin energía desde hace años y nadie lo conecta con el cortisol. Cuando esta hormona no baja de noche, el sistema nervioso sigue en modo vigilancia. El cuerpo no entra en reparación celular profunda, no regula bien la inflamación, no equilibra hormonas y no restaura energía. Y acá está el punto clave. Esto puede pasar incluso si te dormís rápido. No necesitas tener insomnio para tener cortisol nocturno alto. Muchas personas se duermen por agotamiento, no por descanso real. El cuerpo cae rendido, pero no se apaga. Por eso al despertar aparece sensación de cuerpo pesado, rigidez muscular, mente nublada, necesidad inmediata de café. No porque seas floja, no porque dormiste mal, sino porque el sistema nunca entró en modo recuperación. Y cuanto más tiempo se sostiene este patrón, más difícil se vuelve salir solo durmiendo más. Esta señal suele pasar desapercibida durante años, porque no suena a problema de sueño, parece cansancio normal, pero es una de las primeras advertencias de que el ritmo hormonal está alterado. Y ahora viene algo todavía más revelador, porque la siguiente señal aparece en plena madrugada, cuando el cuerpo debería estar completamente en calma, y no lo está. La segunda señal clara de cortisol alto por la noche aparece cuando el cuerpo debería estar en su punto más profundo de descanso, y no lo está. Me refiero a esto. Te despertás en plena madrugada,
muchas veces entre las 2 y las 4 de la mañana, con la mente activa. No siempre es ansiedad, no siempre es un pensamiento concreto. A veces es solo una sensación interna de alerta, como si algo te hubiera encendido por dentro. Abrís los ojos, el cuerpo está cansado, pero la cabeza está despierta. Y aunque vuelvas a dormirte, algo ya se rompió en ese descanso. Este despertar no es casual. Tiene una explicación fisiológica muy clara. En ese horario, el cuerpo debería estar con el cortisol en su punto más bajo. Es el momento en el que se activan los procesos de reparación profunda, regulación hormonal y descanso real del sistema nervioso. Cuando el cortisol sigue alto, ese equilibrio se rompe. El cuerpo interpreta que no es seguro seguir dormido profundamente. Entonces genera un micro despertar, a veces consciente, a veces no del todo, pero suficiente para sacar al sistema del descanso profundo. Por eso muchas personas dicen, no me despierto por nada, no tengo pesadillas, no sé por qué abro los ojos. Y aún así, el patrón se repite noche tras noche. Este tipo de despertar suele confundirse con insomnio, pero no lo es. No es un problema para dormirte. Es un problema para mantener el cuerpo en descanso profundo. Y cuanto más tiempo pasa, más se refuerza el ciclo. Cortisol alto, despertares nocturnos, despertares, peor recuperación, más estrés al día siguiente, más estrés. Cortisol nocturno más alto. Un círculo silencioso que desgasta sin que lo notes. Muchas personas se adaptan a esto. Se levantan, miran el reloj, dan vueltas, vuelven a dormirse y siguen con su vida. Pero el cuerpo va acumulando deuda de recuperación. Y esa deuda no se paga con dormir una hora más el fin de semana. Lo más peligroso de esta señal es que no siempre genera preocupación inmediata. No parece grave, no duele, no alarma. Pero es una de las señales más claras de que el ritmo natural del cuerpo está alterado. Y ahora viene algo todavía más importante, porque el cortisol nocturno alto no solo afecta el sueño, empieza a modificar cómo te sentís al despertar y cómo funcionás durante todo el día. Cuando el cortisol no baja durante la noche, el problema no se queda solo en el sueño, empieza a arrastrarse al día siguiente. Y ahí es donde muchas personas dejan de unir los puntos, porque el cuerpo no se resetea. Un cortisol nocturno alto significa que el sistema nervioso nunca entró en reposo profundo. Y si no hubo reposo real, el día arranca en desventaja. Por eso muchas personas se despiertan ya cansadas, sin claridad mental, con el cuerpo rígido y una sensación interna de apuro. Aunque no tengan nada urgente que hacer, el cuerpo ya está funcionando como si llegara tarde. Esto genera varios efectos en cadena. Primero, el eje hormonal se desordena. El cortisol, que debería subir por la mañana de forma natural y progresiva, ya viene alterado. Entonces aparecen picos irregulares, momentos de activación excesiva, seguidos de caídas bruscas de energía. Eso explica por qué podés sentirte acelerada a ratos, agotada a otros, con dificultad para sostener energía estable durante el día. Segundo, el cuerpo entra en modo ahorro. Al no haber recuperado bien de noche, reduce funciones que no considera prioritarias. Digestión, regulación emocional, claridad mental, reparación muscular. No porque esté fallando, sino porque está intentando sobrevivir. Tercero, se incrementa la inflamación de bajo grado. El cortisol alterado interfiere con los procesos antiinflamatorios normales del cuerpo. Por eso aparecen molestias difusas, dolores musculares, sensación de cuerpo pesado o hinchado sin una causa clara. Y todo esto refuerza el problema original, porque cuando el día se vive con cansancio, tensión y exigencia constante, el cuerpo vuelve a entrar en alerta, y cuando llega la noche, el cortisol otra vez no baja. Es un ciclo perfecto para el desgaste. El gran error es pensar que este problema se soluciona solo durmiendo más o relajándose. El cuerpo no entiende órdenes racionales. No baja el cortisol porque le digas que se calme. Baja cuando las condiciones internas se lo permiten. Y mientras esas condiciones no cambien, el patrón se repite noche tras noche. Lo más preocupante es que muchas personas viven años así sin saberlo. Se adaptan, se acostumbran a funcionar cansadas,
ajustan su vida a un cuerpo que nunca termina de recuperarse. Pero el cuerpo siempre avisa, y hay señales muy claras durante el día que delatan que el problema viene de la noche. La siguiente escena es clave, porque te voy a mostrar los errores más comunes que mantienen el cortisol alto por la noche sin que te des cuenta, incluso en personas que se cuidan. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, casi nunca es por una sola causa grave. En la mayoría de los casos, es la suma de errores diarios normalizados que el cuerpo interpreta como amenaza constante. El primero es vivir todo el día en modo exigencia, sin pausas reales. No hablo de estrés puntual, sino de una activación continua, apuro, multitarea, presión interna, autoexigencia constante. Aunque no lo notes como estrés, el cuerpo sí lo registra. Para el sistema nervioso, no importa si el peligro es real o simbólico. Si vivís en alerta mental durante horas, el cuerpo aprende que no es seguro relajarse. Y cuando llega la noche, no logra apagar el sistema. El segundo error es intentar forzar la noche sin haber regulado el día. Muchas personas pasan todo el día aceleradas y pretenden que, al acostarse, el cuerpo cambie de estado automáticamente. Pero el sistema nervioso no funciona así. No se pasa de alerta a calma en 5 minutos. Si el cuerpo pasó 12 horas en tensión, llega a la noche con cortisol elevado, y ninguna rutina nocturna puede compensar un día entero en activación. El tercer error es depender de estimulantes para sostener la energía. Café, azúcar, empujones constantes. Cada estímulo mantiene el sistema nervioso activado más tiempo del que debería. Y cuanto más se alarga esa activación, más difícil es que el cortisol baje a la noche. Esto no significa que todo esté mal, significa que el cuerpo está intentando adaptarse, pero a costa de su recuperación. Y acá viene lo más importante: el cortisol nocturno alto no es el problema en sí, es la consecuencia de un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando en modo emergencia. Por eso atacar solo el sueño no alcanza, por eso dormir más no soluciona el cansancio, y por eso muchas personas sienten que ya probaron todo sin resultados reales. La salida no empieza en la noche, empieza entendiendo cómo y cuándo el cuerpo entra en alerta y qué necesita para volver a sentirse seguro. En el próximo video voy a explicarte el error diario más común que mantiene el cortisol alto, incluso en personas que comen sano y se cuidan, y por qué corregirlo cambia por completo la forma en que el cuerpo descansa y recupera energía. Porque cuando entendés esto, dejás de luchar contra el cansancio y empezás a trabajar con tu cuerpo, no contra él. Si este contenido te ayudó a entender lo que te pasa, quédate en el canal. Lo que viene es clave para salir de este estado. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, casi nunca es por una sola causa grave. En la mayoría de los casos, es la suma de errores diarios normalizados que el cuerpo interpreta como amenaza constante. El primero es vivir todo el día en modo exigencia, sin pausas reales. No hablo de estrés puntual, sino de una activación continua, apuro, multitarea, presión interna, autoexigencia constante. Aunque no lo notes como estrés, el cuerpo sí lo registra. Para el sistema nervioso, no importa si el peligro es real o simbólico. Si vivís en alerta mental durante horas, el cuerpo aprende que no es seguro relajarse. Y cuando llega la noche, no logra apagar el sistema. El segundo error es intentar forzar la noche sin haber regulado el día. Muchas personas pasan todo el día aceleradas y pretenden que, al acostarse, el cuerpo cambie de estado automáticamente. Pero el sistema nervioso no funciona así. No se pasa de alerta a calma en 5 minutos. Si el cuerpo pasó 12 horas en tensión, llega a la noche con cortisol elevado, y ninguna rutina nocturna puede compensar un día entero en activación. El tercer error es depender de estimulantes para sostener la energía. Café, azúcar, empujones constantes. Cada estímulo mantiene el sistema nervioso activado más tiempo del que debería. Y cuanto más se alarga esa activación, más difícil es que el cortisol baje a la noche. Esto no significa que todo esté mal, significa que el cuerpo está intentando adaptarse, pero a costa de su recuperación. Y acá viene lo más importante: el cortisol nocturno alto no es el problema en sí, es la consecuencia de un sistema que lleva demasiado tiempo funcionando en modo emergencia.
Por eso atacar solo el sueño no alcanza. Por eso dormir más no soluciona el cansancio. Y por eso muchas personas sienten que ya probaron todo sin resultados reales. La salida no empieza en la noche. Empieza entendiendo cómo y cuándo el cuerpo entra en alerta y qué necesita para volver a sentirse seguro. En el próximo video voy a explicarte el error diario más común que mantiene el cortisol alto, incluso en personas que comen sano y se cuidan, y por qué corregirlo cambia por completo la forma en que el cuerpo descansa y recupera energía. Porque cuando entendés esto, dejás de luchar contra el cansancio y empezás a trabajar con tu cuerpo, no contra él. Si este contenido te ayudó a entender lo que te pasa, quédate en el canal. Lo que viene es clave para salir de este estado.